Recientemente el gobierno federal reveló un informe en el cual muchas personas tendrán que esperar muchísimos años para poder lograr su visa de inmigrante. Así que estés de principio a fin en este importante video de contenido para ti, para que mires todas esas estadísticas y busques alternativas, porque hay incluso personas que pudiesen esperar hasta más de 100 años, así como lo están escuchando, para poder lograr finalmente una visa de inmigrante. ¿Esto qué significa? Que nunca van a poder venir a los Estados Unidos por las largas esperas que existen, tal vez porque sus peticionarios van a fallecer desafortunadamente primero que estas personas, pues que se les pueda adjudicar una visa de inmigrante. Ya regresamos con este importante video de contenido para ti. Te recomiendo que estés de principio a fin en este importante video para que tú entiendas todos estos aspectos de los cuales nos referimos. Hola, ¿cómo se encuentran? Soy Luis Victoria, tu abogado de inmigración aquí de la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Y hoy hablaremos de un tema muy importante y tal vez no es muy buena noticia para muchas personas, puesto que recientemente se hizo un estudio en relación con los tiempos de espera que muchas personas tuviesen que pues soportar para poder lograr las visas de inmigrante tan anheladas, para poder lograr usted la posibilidad de venir acá a los Estados Unidos finalmente como un inmigrante, lograr su residencia permanente y disfrutar finalmente de su sueño americano. Pues quiero decirles que en este video vamos a analizar todos estos aspectos que giran en torno a esta pues nueva era de las solicitudes de visas de inmigrante y que desafortunadamente en muchas ocasiones pues van a ser tantas las esperas o tan larga la espera que incluso las personas no van a lograr la residencia permanente en esta vida. Es decir, en otras palabras, vamos a mirar con muy buen análisis detallado estadísticas y conceptos importantes de principio a fin. Es importante también que le des like a este video para que muchos se beneficien de esta información de contenido y que te suscribas a nuestro canal si es primera vez que estás. Les recuerdo que este blog, este que estamos observando aquí en este instante, pueden conseguirlo en nuestra página web abogadoluisvictoria.com en la opción que está a mano derecha que dice blog. Allí ustedes pueden desplegar cantidades de artículos que pues obviamente yo escribo para efectos que ustedes estén al tanto también de este tipo de información. Y así como lo observan en este blog, específicamente en este artículo, muchos nunca podrán alcanzar la posibilidad de emigrar a los Estados Unidos, desafortunadamente por las esperas irrazonables que existen en la actualidad. ¿Por qué la inmigración legal entonces es casi imposible? Vamos a ver algunos aparte de este artículo porque pues obviamente es extenso. Sin embargo, les recomiendo que lo lean y que pues obviamente analicen sus casos en particular. ¿Por qué es importante que ustedes se asesoren de su abogado de inmigración? Porque usted puede buscar alternativas si usted sabe que su caso se demorará muchísimos años y que quizás usted va a tener la imposibilidad de lograr ese sueño americano. Entonces debe buscar alternativas. Su abogado, pues obviamente en nuestra firma, nosotros vamos a tratar de buscar esas alternativas, analizar su caso en particular. Es por ello que puede contactarnos, la consulta tiene costo, pero es importante llevar a cabo un análisis exclusivo. Pocas personas, como lo dice el artículo, pueden recibir o podrán recibir esa residencia. La mayoría de los inmigrantes potenciales no tienen ningún ciudadano estadounidense calificado o un residente permanente en los Estados Unidos. Sin embargo, la ley limita esas relaciones cualificadas o calificadas a un pequeño número de parientes cercanos y esos patrocinios familiares tienen un límite bajo y obsoleto actualizado desde 1990. Imagínense eso. Los inmigrantes patrocinados por la familia recibieron alrededor de un 79% de las residencias permanentes en el 2011,
al 2020. Aquí nosotros abajo tenemos bastantes tablas que obviamente vamos a tratar de analizarlas todas ellas, o por lo menos las principales, pero vuelvo y les repito, pueden ir directamente a nuestro blog y allí analizar toda esta información. Sin embargo, miremos bien el cuadro, que es lo que nos interesa analizar. Ustedes se encuentran, por ejemplo, en la primera columna, en las categorías familiares versus cuántas personas están esperando esas visas de inmigrantes basadas en dichas categorías. Como ustedes pueden observar, los F2A, que es decir, en relación con todos los países del mundo, hay un atraso monumental de casi 600,000 visas, es decir, 596,000 visas que no han sido otorgadas. Es decir, anualmente se están otorgando 87,900 visas. Normalmente el proceso para poder otorgar una visa de inmigrante, es decir, en promedio de todas las visas, no estamos hablando de los F4 que pues obviamente son más, estamos hablando solamente de los F2A. En ese caso, pues estamos encontrando un promedio de 6.8 años, es decir que en ese sentido morirían un poquitico. Esta estadística pues obviamente no es la mejor, pero estamos hablando de cómo pudiese desencadenar todo esto, ¿no? En ese sentido, los peticionarios, solamente moriría el 2% de los peticionarios. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si muere el peticionario, si fallece ese peticionario, ya muchas personas no van a poder emigrar, y esta solicitud de restablecer la I-130 es bastante difícil y es muy discrecional. Entonces, eso es lo que estamos tratando de analizar en este video. Pero miremos bien los F2B, esas personas que son solteras, hijos mayores de 21 años de residentes permanentes. Por ejemplo, miremos, México tiene aproximadamente unas 178,000 visas que están represadas, que no se han podido, digamos, adjudicar, de las cuales solamente anualmente se adjudican 2,351. Miremos bien esta estadística increíble. Se demora un promedio de cada una de esas visas, aproximadamente promediando todas las que están esperando, 76 años para que le otorguen, digámoslo así, en promedio ese tipo de visas a estas personas, promediando todas las personas que están esperando. Es decir, que si analizamos desde otra perspectiva, casi la mayoría de peticionarios van a fallecer antes que sea adjudicada una visa de inmigrante para estos beneficiarios de México, desafortunadamente. Bueno, yendo un poquito más hacia abajo, los F1, no vamos a hablar más de, digámoslo así, de peticionarios fallecidos, pero sí vamos a hablar de los años que pueden demorarse. Miremos bien por este lado los F3, que tenemos muchos F3 que nos llaman, digamos que de México o de otros países del mundo, mejor. Centrémonos en los 641,441 que hay hoy en día, imagínense eso. Anualmente solamente están adjudicando 19,668 de esas visas, y hay un promedio general de 32.6 años, es decir, que es muchísimo tiempo. Los F4 por su parte, es donde más acumulamiento hay de visas no adjudicadas, y es increíble. Miren bien esto: 2,209,703 visas acumuladas que no han sido. O sea, esto es increíble, casi que prácticamente nadie va a poder emigrar a los Estados Unidos de una manera razonable, porque solamente de esos 2,200,000 se están adjudicando anualmente 49,178 visas de esa cantidad de millones, es decir, que se demora un promedio de 44.9 años. Entonces, es increíble. Otros inmigrantes patrocinados, hay muchos temas en este blog, les recomiendo, que es un tema bien importante. Patrocinados por la familia enfrentan esperas asombrosas hasta de 14 a 224 años. Esto es increíble. Es posible estimar que casi el 39% de los nuevos patrocinadores de 2022 morirán antes que se abra el espacio máximo para una residencia permanente. Evaluación de la inmigración familiar basada en la familia. Miremos bien esta parte que me parece esencial. Y después vamos a ir a unos dos cuadros más que les tenía preparados.
Y finalmente les invito para que ustedes mismos vayan a ese blog, lo lean y analicen, porque pues obviamente el blog es largo, es decir, lo escribí bien largo, extrayendo artículos bien importantes de de los últimos análisis del gobierno federal, y por supuesto no vamos a alcanzar a analizarlo por el factor tiempo en este video. El sistema patrocinado de la familia, es decir, el peticionario es a quien le dicen el patrocinador, adolece de dos limitaciones innecesarias significativas. Primero, miremos bien, los tipos de parientes elegibles para patrocinar son mucho más limitados que la diversidad de relaciones familiares entre inmigrantes. Muchos inmigrantes que viajan a la frontera entre Estados Unidos y México, por ejemplo, vienen con una tía, tío, abuelos, suegros. Muchos de estos tipos de parientes actúan como patrocinadores financieros al completar como patrocinador conjunto para un pariente cualificado, pero sin embargo al pariente en estas otras relaciones familiares no se le permite para un pariente calificado, pero sin embargo al pariente en otras relaciones familiares no se le permite recibir residencia legal permanente basada solo en su patrocinio, porque recordemos que hay unas categorías bien establecidas de esos patrocinadores o de esos familiares que pueden obtener su residencia permanente. Esto cierra entonces innecesariamente, dice el informe, las vías para que los inmigrantes vengan legalmente. Eso es cierto porque muchas personas quisieran venir y beneficiarse de sus familiares, pero no todos pueden beneficiarse de ese familiar que ya es residente o ciudadano americano. En segundo lugar, la ley impone un límite totalmente innecesario para el patrocinio familiar. Es por eso que hemos visto en otros de nuestros videos en donde existe la ley de la dignidad que, si de ser aprobada, aumentaría el cupo de esas visas de inmigrantes. Entonces miremos bien, aquí hay otro de las tablas que está bien interesante, que ustedes lo analicen. Hay un promedio de aproximadamente de 810.375 visas, que es el 78.7%, ¿cierto? De la totalidad de todas esas visas. Por ejemplo, de familiares que son familiares de ciudadanos americanos, de esas son 670.003 personas, de familiares que no son, digamos, que no tienen pues familia aquí en los Estados Unidos, es decir, personas que vienen a los Estados Unidos pero que no tienen esa familia, son 140.372. Y así sucesivamente hay una serie de clasificaciones. Miremos bien las personas que están dentro de las clasificaciones basadas en el empleo. Todos los que no son, pues obviamente los de las otras clasificaciones están aquí dentro de estos pues futuros beneficiados de visas basadas en el empleo, que van desde la EB1A hasta la EB2, EB3, EB4, en fin. Entonces, miremos bien lo que dice esta estadística que me parece muy interesante. Los autopeticionarios como la EB5, la EB1A, la EB2, que nosotros tenemos muchos clientes aquí en nuestra oficina, aproximadamente son el 5%, obviamente de EB5 porque no todo el mundo tiene más de $1.000.000 u $800.000 para invertir en los Estados Unidos. Los EB1A, quienes hayan aplicado a esa visa y quienes se hayan beneficiado de esa visa, están por darse por muy bien servidos, o nos podemos dar por muy bien servidos porque yo me beneficié de esa visa. Son el 7% solamente del todo, es decir, de las personas que recibimos esa visa. Los EB2 de interés nacional son el 10%, es un poquito más, pero también es bien exclusivo. Es decir, que solamente de todas las visas, el 22% son autopeticiones. Las otras, que son por ejemplo la EB1B, la EB1C, la EB2, pero no es la de interés nacional, y así sucesivamente, pues varían los porcentajes, los religiosos apenas es el 2%, etcétera. Entonces, vamos a ver aquí otra diapositiva muy interesante. Las personas quizás que, por ejemplo, han tenido la posibilidad de la visa internacional, vemos el color morado un poquito más fuerte,
ha crecido a través del tiempo. 2000, por ejemplo, vemos aquí en el 2007, estaba muy baja esa visa, por ejemplo. Así podemos observar otro análisis interesante, porque esto también tiene mucho que ver con los gobiernos, tiene mucho que ver con la política pública que se está llevando a cabo en cada uno de los gobiernos. Miremos bien, en la época del 2011, 2009, que estaba el expresidente Barack Obama, casualmente era bien baja esta visa, ¿no? Quizás habían otras visas que eran más apetecidas, pero fue creciendo alrededor de, bueno, yo vine incluso cuando estaba el expresidente Barack Obama en esa época, y ahora, por ejemplo, en la época del expresidente Donald Trump, subió muchísimo la EB2, también la de los inversionistas subió en la época de Trump. En la época del expresidente Barack Obama estaba muy baja la inversionista, y también entonces encontramos aquí en la época ya del presidente Biden un porcentaje bastante importante, también alto, de visas EB2 de interés nacional. Miremos bien el porcentaje cómo ha crecido. Por eso es una gran oportunidad en este instante de que usted aplique a la visa de interés nacional. Aquí, por ejemplo, encontramos para las personas que son beneficiadas de la EB1A de habilidades extraordinarias, sí encontramos también una subida bastante importante desde el 2014 hasta el 2019. Miremos bien, ascenso total de la EB1A. Sí, modestia aparte, también obtuve esa EB1A yo. Entonces, aquí encontramos los EB2 de interés nacional, un ascenso importantísimo también desde el 2009 hasta el 2020, miremos bien, importante también. Así, esto se pues recomienda que las personas puedan lograr la posibilidad de este análisis para efectos que ustedes sepan si cualifican para este tipo de visas. Así que gracias una vez más por estar acá en nuestro canal. Este video pues de este contenido, dale like, compártelo, suscríbete a nuestro canal para que asimismo puedas estar al tanto de la información de contenido que te presentamos aquí en nuestro canal. Gracias una vez más. Les habló su abogado de inmigración Luis Victoria, aquí de la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América.